nada. Por eso es un montón. Bueno, hablamos de este tema, ya lo tenemos en comunicación a él, a nuestro economista en el día de hoy, el señor Daniel Stico. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Daniel? Muy, pero muy buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Vero, Natalia, un gusto de estar en el programa. El gusto es para nosotras. Bueno, hemos hecho como un amplio, ¿no? Resumen de lo que sucede hoy en la calle cuando vamos al supermercado, y es verdad que cada vez hay menos efectivos en las manos, cada vez circulan menos efectivos por una cuestión de que no nos alcanza, de que el salario cada vez es menos con respecto a los precios, a la inflación de nuestro país, porque ya no hay tanto efectivo en la calle circulando. Bueno, fundamentalmente porque hay una erosión que genera las altas tasas de inflación que tenemos. Recordemos que prácticamente vamos a llevar un año con tasas de inflación que difícilmente logran bajar del 7% por mes, y cuando lo baja, cuando se registra una variación menor del IPC del INDEC, es un fenómeno transitorio, como pudo haber pasado en noviembre, y que fue lo que le llevó al ministro Massa a pensar que a esta altura del año, abril del 23, mayo 23, estaríamos pensando en tasa de inflación del 3%. Sin embargo, todas las estimaciones para este mes que pasó indica que la inflación estuvo en el orden del 7,5 al 8,5. En ese abanico se está moviendo la variación de la inflación del mes pasado, y para este mes de mayo, con todos los aumentos anunciados, las tarifas, el salto de la luz, del gas, y más los aumentos que se fueron liberando, que estaban de los precios regulados, hace que también tengamos un mayo muy alto. Entonces, claro, la ideal para defenderse frente a este fenómeno de la inflación es huir del peso y ir rápidamente a la compra de bienes, que lo que tengo que comprar hoy, mejor comprarlo. Lo que tengo que comprar mañana, mejor comprarlo hoy, ¿no? Pero, Daniel, otra cuestión, porque lo hemos visto que a la hora de pagar en los supermercados, hablamos, ni hablar de un par de zapatillas, comprar una prenda, pero hablamos de supermercado. A la hora de pagar tarjeta de crédito, ¿cuáles son los pros y los contras de pagar con la tarjeta de crédito? Porque te salva en el momento, pero después hay que saldar eso. Es la clásica fuga hacia adelante, ¿no? Cuando estás en un proceso de aceleración de inflación, en el que el mes próximo la inflación va a ser más alta que el presente, y bueno, el pro es pago precios de hoy, pero lo liquido con el sueldo de mañana o con la jubilación de mañana. La contra es que cuando en algún momento, sea por medidas muy duras de restricción monetaria, de suba la tasa de interés para tratar de desalentar esos movimientos especulativos, y la inflación baja, me voy a encontrar que voy a tener que pagar de pronto un aumento de mi gasto que anticipé mañana, con recursos que no van a aumentar a esa velocidad, y ahí voy a tener un problema, porque si quiero financiar ese consumo, me voy a encontrar con una tasa de interés mucho más elevada que la que es hoy. Pero lo más grave es que en la Argentina estamos usando el crédito para consumo corriente. En el mundo el crédito se usa para consumos de bienes durables, como puede ser cambiar la heladera o cambiar el auto, o pensando en más largo plazo, ponerse en una cuota hipotecaria para hacerse de la vivienda propia, o programar un viaje tan anhelado por algún festejo particular. Pero acá estamos usando el crédito para comprar la carne, la leche o el pan. Es una cosa que es una cosa de locos, implica el deterioro de la capacidad del ingreso de la población, y eso hace que cada vez haya menos depósitos en la economía en términos de PBI, de cualquier otro indicador. Daniel, ¿no? y pienso en los jubilados, ¿no? Y te pregunto, ¿hay algún banco que tenga un interés más chico en la tarjeta de crédito? Porque muchos jubilados también terminan cobrando la jubilación en las tarjetas de débito, y cuando ya no tienen más plata, terminan usando la de crédito para comprar. ¿Con qué banco operan? Ellos tienen varios bancos, por eso varios. Tienen los bancos estatales, que les dan varios beneficios, y los privados. Y la pregunta es si hay algún banco, que por ejemplo los estatales, que les puedan beneficiar a ellos, que no sea tan alto el interés que cobren en la tarjeta de crédito.
No, claramente que hay beneficios. El Banco Nación, que es el mayor banco de la Argentina, por su extensión geográfica, por su trayectoria, etcétera, tiene casi 600 sucursales, o sea, está en todo el país y en los lugares donde a veces el banco privado no llega. Tiene líneas especiales de crédito para consumo por parte de los jubilados. El tema es que al final del día el crédito hay que pagarlo, y esa cuota, por más ventajosa que pueda resultar, al final del día termina siendo onerosa, porque es tan el avance de la aceleración de la inflación, sobre todo la inflación de los jubilados, en el cual tiene mucho costo en alimentos y mucho costo en medicamentos, hace que también le resulte difícil pagar la cuota plena, y entonces finalmente termina pagando el crédito, pero tiene que financiar parte del consumo. Entonces, parte del beneficio que pudiera llegar a obtener por tener esos créditos especiales para el jubilado, pensionado, al final del día le termina siendo oneroso, porque implica que no puede pagar el total del consumo, tiene que tener consumos mínimos. Porque recordemos, para el consumidor, para el televidente, para el oyente, que cuando uno se financia con el banco, aparecen otros costos que no están presentes y que van más allá de la tasa de interés. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que cuando toman un crédito van a pagar los intereses? Sobre esos intereses se le aplica el IVA del 21%. ¿Sabían que se tiene que generar por regulación del Banco Central y como medida preventiva de seguro de pago, un seguro que se agrega cuando uno accede al crédito, al financiamiento del exceso del consumo, porque está pagando el mínimo, no está pagando el total? No estaría funcionando de la manera que usted lo dice, Daniel, no estaría funcionando así, porque uno cuando va a solicitar un préstamo en el banco te das cuenta que terminás pagando el doble, el triple ahora ya, y estás años y años, y cuando sacás la diferencia decís, pero estoy pagando un préstamo más. Sí. Exactamente, por eso digo, los créditos son funcionales cuando uno primero paga un consumo y paga la cuota total y financia el 100% paga el 100% del consumo de la tarjeta. Claro. Ahora, si yo tengo un crédito que me da el banco para cancelar la tarjeta por los vencimientos que se me fueron acumulando y que no fui pagando, pero al mes siguiente compro con el supermercado, gasto 10.000, pero pago 5.000 porque no tengo los otros 5 que me faltan, ese financiamiento mes a mes acumulativo, pasa lo que vos decís, que la tasa efectiva anual es casi el doble de la tasa nominal que te dicen que es el crédito, porque cuando te dan un crédito te dice, el Banco Central me puso un límite hoy del 91% para el plazo fijo y del, ponele, 100% para el financiamiento con tarjeta. Pero eso es la tasa de interés. Claro, terminamos siendo rehenes de ese círculo que parece que llega un momento no salís más. Sí. Porque ahora hay gente... Claro, pues la única salida de esto es que baje la inflación, que se estabilice la economía, que volvamos a crecer, y por lo tanto a partir de ahí entonces el ingreso real me permite consumir y pagar el total de lo que consumo. Cuando llego a una situación en la que el consumo corriente, estamos hablando de las compras del supermercado o de los establecimientos de cercanía que también te toman la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito, la cosa se torna gravosa cuando no llego a pagar el total a fin de mes del resumen, ¿no? Realmente es mucho más costoso. Daniel, te quiero consultar. Hay gente que tiene la fantasía de que si saca un préstamo e invierte esa plata, le puede ganar al sistema y generar más intereses. ¿Eso puede ser o es una locura? Eso se llama en economía ilusión monetaria. Esto es, si yo coloco un plazo fijo al 91% nominal anual a 28 días, voy a tener un rendimiento de unos 70.000 pesos aproximadamente. Ahora, si la inflación no es 7, sino que es 8, resulta que el poder de compra de esos pesos que obtuve, 1.000.000 de pesos más 70.000 de renta, al final del día voy a tener capacidad de compra en el cabo de un mes por mucho menos de lo que me aumentaron los precios. O sea, me estoy descapitalizando. Se termina por lo tanto,
ese razonamiento es válido cuando uno tiene la certeza que la inflación no se va a acelerar o que, mejor de los casos, va a empezar a desacelerar. Entonces uno dice, che, aprovechá la tasa de interés de hoy del 91% porque la inflación va camino al 60% que prometió el ministro Massa en el presupuesto. Sin embargo, hoy vemos, y a fin de la semana vamos a tener las nuevas estimaciones del mercado, que la inflación está proyectada más cerca del 120, 130% anual que del 60% que pronosticó Massa en el presupuesto, más del doble. Claro. Por lo tanto, la tasa de interés siempre va a correr detrás y no es buen negocio colocar el dinero a plazo fijo pensando que le va a ganar a la inflación y que va a tener más poder de compra, ¿no? Sí, ahora Daniel, a ver, para llevar un poquito de, si se quiere, de esperanza o de algo a las familias, porque, a ver, en un momento porque la crisis de nuestro país es cíclico, pero en algún momento yo creo que hasta podíamos resolver la situación o por lo menos quedarnos tranquilos y decir, bueno, no, pará, cobramos esto pero gastamos menos. O sea, no podés gastar más de lo que cobrás. Hoy estamos en una incertidumbre donde no queda otra que gastar más. Por eso recurrimos a la tarjeta de crédito, plan de 3 cuotas, se te suma el próximo mes, no te alcanza el salario de nuevo para cubrir lo que ya compraste el mes pasado. Y así estamos en una vorágine todo el tiempo. Ahora, desde su lugar, Daniel, yo le pregunto, ¿cuál sería su consejo en este momento para tratar de que cada familia, y hablo de las familias, las familias tipo, las que necesitan comprar el par de zapatillas a los chicos, llevarlos al colegio, bueno, para el alquiler, la comida? Digo, ¿cuál sería la forma para, ni siquiera ahorrar, pero por lo menos para que el dinero alcance, se estire, no meterse en esos planes de cuotas que después sabemos que es difícil de salir de un mes a otro? ¿Cómo manejamos la economía de nuestra casa? A ver si tiene la fórmula. Fundamentalmente hay que ser muy prolijo y cada vez más en calcular muy bien los recursos que uno va a recibir a fin de mes. Es fácil en aquel que tiene una jubilación o un salario fijo, que eso no le va a variar. Es más complejo aquel que depende de ingresos variables, como puede ser un trabajador autónomo, un monotributista, de que tiene un flujo variable de ingresos. Pero claro, uno tiene que decir, si yo sé que voy a cobrar 100 y si quiero mañana hacer un gasto extraordinario porque necesito sí o sí cambiar el par de zapatillas que no dan más o darme algún gustito, voy a tener que empezar a calcular cómo achico el gasto corriente para que me sobren esos pesos, para que si bien aprovechando el crédito que me da la tarjeta en algunos casos de la hora 12, la hora 6, o algún plan especial puntual que establezca la tarjeta de crédito o el comercio, saber que voy a poder pagar con el ahorro que voy haciendo mes a mes, esa cuota fija durante 2 o 3 meses. Pero aquel que está pensando, ojo que en junio me toca la movilidad jubilatoria, entonces voy a tener un aumento del orden del 20%. Lo quiere gastar a cuenta. Claro, ¿por qué? Porque el aumento que se va a anunciar a fin de este mes, en mayo, de cuál va a ser la movilidad jubilatoria para junio, los jubilados y pensionados lo van a cobrar a partir de, generalmente, entre el 5 y el 20 del mes, según su terminación de documento y su nivel. Claro. No se puede especular porque de aquí al momento efectivo en que reciba el aumento del 20, no sabemos si los precios van a ser 20 o van a ser 15 o van a ser 30, porque hoy están tomando una velocidad tan grande que es muy probable que el aumento de los jubilados que se va a anunciar para junio se lo devore la inflación que vamos a tener en mayo y la proyectada para junio. Por eso el gobierno seguramente va a renovar el bono de 15.000 pesos para la mínima y lo va a llevar a 20, 22.000 pesos, ¿no? Muy bien, Daniel Estico, muchísimas gracias por esta comunicación, gracias por aclararnos el programa. Se entiende todo clarísimo, la verdad que sí. Hablar de economía con usted se entiende clarísimo porque lo llevamos a los llanos, a las casas. Ya sabemos que cada familia nos levantamos y como nunca, con agenda en mano, calculadora en mano, y desde que nos levantamos sacamos la cuenta a ver qué gastamos hoy, qué gastamos mañana, cuánto ahorramos, cuántos... Bueno, así estamos. Daniel, muchísimas gracias por esta comunicación. Un placer. Gracias a ustedes, muy generosas como siempre. Muchas gracias.